Eh, es un libro muy interesante, es un, es un libro muy interesante, Niña América, pues prácticamente el contenido que nos tocó nos hemos repartido más bien nosotros por capítulos para poder entender, ya que si lo hacíamos no nos conseguía, quedábamos de con un concepto pequeño de una parte y concepto a medias de otra. Entonces nosotros decidimos compartirnos por capítulos. En mi caso me tocó el capítulo de El continente inquieto, El Alto, la ciudad inesperada y el continente partido. Bueno, prácticamente pues de lo que en la lectura que obtuve, pues en el continente inquieto estipula que hay alrededor de 20 países quienes conforman América, eh, donde prácticamente habitan 400 millones de personas, los mismos lenguajes, también similitudes en las costumbres, en las tradiciones. Comparando un poquito eso, saliéndome un poquito del tema, estos serían por lo general los carnavales en Colombia de blancos y negros y en Ecuador que también se comparten los carnavales, ¿no? Eso sería como las costumbres y tradiciones. Bueno, también en esto prácticamente nos comenta sobre las ciudades, hasta los pueblos más pequeños. Por lo general, en esta época, pues eh, existían bastantes... Ay, Mm, No sé si está con problema de internet o Creo que tiene problemas de internet. Se le quedó colgado. creo. A ver, ¿quién sigue o quién estaba Yo, antes de David Enríquez? Dani Gualán, Ya, vamos, Dani. si puedo compartir pantalla, Sí, claro. Ya les doy la opción. inhabilitó. Ya. no sé si me escuchan. Sí, sí, continúa, continúa. Si tienes, continúa. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, como ya estamos viajando, hay parte donde se me pierde la señal y veo que se me reinicia el Zoom. Continúale nomás, te escuchamos. Ya. Bueno, para aquellas personas de la época, pues lo que usualmente ellos en sus luchas, por lo general, en los combates, lo que me dan a entender de que les cortaban las cabezas a sus enemigos y estos lo guardaban como un trofeo dentro de sus casas. Bueno, los derechos humanos no predominaban en, en estas épocas en América. Bueno, también nos muestra lo que creíamos, ¿no? También nos relata acerca de, bueno, lo que les había comentado, pues que prácticamente las cabezas de sus, de sus conquistas, ellos los guardaban como símbolo de victoria dentro dentro de sus hogares, ¿no? Dentro de sus casas. Cuando llegaron los primeros sacerdotes, prácticamente lo que llegaron a estos pueblos es prácticamente
fue el chocolate, la Biblia y una pelota. Pues prácticamente la Biblia a ellos pues les inculcaron o les dieron a conocer sobre la existencia de Dios, que es un ser supremo y a quienes ellos tienen que prácticamente con esto prácticamente lo que ellos buscaban es que se aferren a las religiones. Compañeros, no sé si me están escuchando. Sí, sí se escucha. Cortado en algunos tramos, pero sí. Como que se me queda un poquito la señal. Termínale, David. Culmínale. Ya. Bueno, el tiempo cuando llegó después de esto, Cristóbal Colón llegó a conquistar prácticamente América, bueno, que prácticamente no fuimos conquistados, ¿no? Pero ellos llegaron con los barcos La Niña, La Pinta y la Santa María. Así, de este nombre les denominaron a sus embarcaciones. Cuando llegó Cristóbal Colón, pues prácticamente lo que llegaron es con una intención de esclavizar a estos pueblos, pero prácticamente pues lo que llegaron es a realizar saqueos, a, a violar prácticamente a las mujeres de esta zona, que prácticamente pues eran las razas indias que prácticamente se convirtieron y de donde nosotros nacemos, los mestizos, por la mezcla de estas violaciones. Prácticamente lo que nos dan a entender pues que para los españoles nosotros no significamos nada y tampoco los indios no significan nada para ellos, lo que Listo. Bueno, hizo el esfuerzo por lo menos David. Creo que continuaba Dani, ¿no? Ahora sí, Dani, perdón por cortarte así. No pasa Continúa. nada. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Perdón. No sé si pueden ver ahí. Sí, Muy bien, en fin, esta lectura, o sea, lo principal que me gustó es como ver una película. No había leído los tiempos, pero o sea, es lo que yo intento decir en esta presentación es lo más importante, lo que más me llamó la atención del libro, porque se nos hacía 4 minutos exactamente para no ser muy largo. Entonces, uno de los principales objetivos de este libro es que nos enseña o nos indica cómo saber cómo es ahora América después de tanto tiempo, los cambios que ha tenido a través del tiempo, mostrar más lo latinoamericano para poder recordar y sorprendernos de lo que es actualmente América. ¿Cómo le puedo pasar? Si se ve bien, sí. Estamos. Vamos a cambiarle más chévere. Bueno, el continente, los temas que tocados es parte del continente también. Aquí nos cuenta que hay personas que tenían intenciones de deshacer América con un fin de dividirla en patrias, porque antes
no existían fronteras, no habían los países, las fronteras era algo que ellos nos vendieron, como decir, como si eso fuera algo que se tenía que dar como de forma natural, como si no se pudiera haber un mundo sin estas fronteras. Y así mismo pasó con los países. Entonces se trata de un continente que estamos mezclados de diferentes etnias, como indios, blancos, personas de etnias negras, donde se habla dos idiomas y se adora a la misma vez a un solo Dios. Además, en nuestra región existen más de 400 millones de personas que hablamos este mismo lenguaje. Entonces, la diferencia, lo que nos permite tratar de pensar de una manera muy relacional. Ahora ya no somos hispanos, pero sí somos los que hablamos este idioma, el castellano. Y el castellano se distingue por utilizar esta ñ. Esto es lo que es como decir, es nuestra bandera, decía en el libro. Esa letra la letra se ha transformado como un estándar del idioma castellano. O sea que en América, la América que habla se escribe con la letra ñ. Todos los que tenemos esta letra en nuestras vidas seríamos ñamericanos. O sea, todos los niños desde que nacimos, o sea, somos pequeños, los niños, los jóvenes y todos los adultos. Ñamérica, aquí está el ejercicio de la imagen, sí. Ñamérica es asimilado a un arco, o sea, por la figura, se extiende de sur a norte desde Ushuaia hasta Tijuana. O sea, si Ñamérica existiera, tendría 12 millones de kilómetros cuadrados y 420 millones de habitantes. O sea, en conjunto de estos países las diferencias son extremas, se puede decir, pero lo que se busca encontrar es lo que de verdad nos une. O sea, de los temas de las realidades, de los problemas, los deseos. El desafío es encontrar lo que más nos relaciona. Además de la región, que las regiones han cambiado tanto en estos años, el mundo o sea, el mundo rural, campesino, silvestre, se ha vuelto ahora en casi más ciudades, porque en 1960 el 50% de los ñamericanos vivían en ciudad, el 50% de los americanos vivían en ciudades. Ahora se ha incrementado, ahora son el 80% de las personas que viven en las ciudades. Se supone también que millones han llegado desde el campo, o sea, a la ciudad, desde la montaña, desde la selva. Por ejemplo, en Argentina nos dice que en estados campesinos siguen yendo a la ciudad porque le sacan los patrones de sus tierras. O sea, en la actualidad ahorita se han puesto han tenido más máquinas para que reemplacen a los trabajadores. Entonces sus dueños aquí han intentado comenzar a adaptar al máximo su nueva función de la maquinaria. Entonces ellos tienen el pensamiento que cada vez necesitan menos gente. Entonces para esos patrones, deshacerse de ellos es una forma de mejorar el rendimiento de estas tierras. Y la migración de estas personas es un beneficio económico para ellos, pero no se les ha hecho muy fácil porque los patrones han tenido que convencerles a sus empleados, intentando de influirles a ellos, que les conviene pasarse a la ciudad, que allá les va a ir mucho mejor que en el campo. Incluso unos discursos así de prosperidad, que en la ciudad han sobresalido a otras personas, otros, bueno, como somos diferentes personas, tratamos de diferente manera a las personas, unos han amenazado, unos jefes también hasta han usado lo que es la violencia para convencerles de que salgan de ahí. Según Mahatma Gandhi, el pueblo era un espacio puro antes, libre de vicios.
Decía, a menudo considero que el crecimiento de las ciudades es como algo maligno, una desgracia para la humanidad y para el mundo. Y América ya no es una región rural como antes la hemos aprendido. Ahora está hecha sobre ciudades mal hechas, nos dice el autor, incapaces de seguir el ritmo de su propio crecimiento. México, es la última parte que me tocó, nos dice que México es una de las 10 ciudades más ricas del mundo, es la que tiene más... En este país, México, lo que se leía como una novela, o sea, nos trata de hablar de que aquí hay violencia, hay mucha impunidad. En las encuestas incluso se ha dicho que el 75% de la gente anuncia o dice que el mayor problema es la seguridad. Incluso hay policías que han relatado historias que cómo les tratan, que o sea, les hacen coger dinero en la calle, les hacen salir a la calle, y todo ese dinero que ellos sacaban, les daban a sus jefes. Y que la gente, o sea, de ahí no denuncia, siente que ya no hay cómo hacer nada, ya no hay justicia, se sienten muy abandonadas. Y además, en México también es una ciudad que siempre ha obtenido o tuvo gobiernos más progresistas, o sea, que hacían más, llamaban más porque este fue el país en la primera en legalizar el aborto, el matrimonio gay, e incluso el uso de la marihuana como medicina. O sea, en México los niños, la mayoría de la crianza de los niños van a escuelas privadas mm, porque a nadie se le ocurre mandar a la escuela pública, pues dicen que no existe. Lo que importa es que conoces a gente correcta, metiéndoles a los lugares, o sea, a las escuelas privadas, personas que te pueden servir para hacer tus cosas, tus negocios. Por eso la forma más clara de salir es el ascenso social, es que todos pueden mandar a sus hijos a una escuela privada. O sea, en esa ciudad hay empleados que trabajan muy duro para poder inscribirles a escuelas privadas a sus hijos. Entonces, para ellos, en México, uno de los grandes privilegios de los ricos es que consiste en vivir en una zona muy reducida. Y uno de los detalles que encontré en este libro es que dice que la gente tira la basura en cualquier parte, o sea, no les importa nada. Y muchas personas, para que no tiren la basura, es que ponen en la puerta una Virgen de Guadalupe. Entonces ahí es cuando ellos le tienen más respeto y disminuyen esa parte. Y en la ciudad de Mil Olores hay uno que es el suyo, el propio uno de los olores más reconocidos de lo que es como el olor del maíz cocinado. Ese que sería tipo cocinar tortillas. Este vendría a ser uno de los olores más reconocidos de México. Bueno, hasta ahí nomás. Esta es mi parte, digamos, de lo que yo los puntos más importantes para hacerle más corto. Listo, listo, Dani, gracias. Magíster, ¿puedo continuar con mi relato? Demos paso mejor a tus compañeros debido al tiempo. Ya, listo, Magíster. Entonces, porque ya mismo se me terminaba la batería. No, claro, yo entiendo. Magíster, ¿Quién? más o menos yo de aquí estoy a unos 40 minutos de llegar al destino Medellín, donde ya podía cargar el celular. Hasta eso ya estamos en otro grupo. Son 20 minutos por cada grupo. Ya. ¿Quién sigue luego de Dani? Ya, Magíster. Mayra Gran. No se preocupe. Vamos, May. A ver, Dani, ¿ya puedo compartir? Sí, puede compartir. Ok, Ya dejé. ok, listo. Richard, por favor, no se olvide de tomar capturas de la pantalla, ¿no? Y teniendo en cuenta, antes de olvidar, que la próxima semana en horario de clases son los exámenes. Ok, Yo ya estoy tratando de hacer el cuestionario, obviamente es a través de la EBEA, ¿no? En la cual ustedes tienen que ingresar. Un solo intento, será 1 hora,
lo que dura el examen, ¿no es cierto? Y bueno, ya ustedes tendrán que revisar. Le imagino que ya comunicaron sus demás profesores, el coordinador de profesionalización, etcétera. Pero no, no está de más mencionarlo por mi parte, ¿no? Que en horario de clases obviamente estará extendido el examen. Y ahí sí no hay que extender, no hay que adelantarse, nada, nada. Son las 2 horas de clases que tenemos el día sábado de 4 a 6, entonces estará habilitado de 4 a 6. Sí, Ok. no olviden, por Máster, favor. buenas tardes. Perdón la interrupción rápidamente. Las capturas ya están realizadas. Siempre he pedido extiendan la cámara a los compañeros. Lo de los exámenes también se ha socializado de acuerdo a lo que indicó el coordinador de carrera. Así es, Nada así. más, Magister. Listo, listo, Richard. Por favor, ayuden a Richard encendiendo sus cámaras. Bueno, en caso de Listo. que tengan problemas graves, ya es comprensible. Por lo menos Claro. estarán marcados sus Ya, nombres. ya hice la captura, ya están hechas las Sí, en capturas. algunos Ok, casos listo. existe el nombre X Pro o Millennium. Yo no sé quiénes son. Por favor, siempre se les pide que coloquen sus nombres para que luego no haya problemas, ¿no? Confusión, Gracias, ¿no? Richard. Continúe, Mayra. Listo. A mí me ha correspondido hablarles sobre el continente violento. América es considerado una de las regiones más pacíficas del mundo, pero esto cambió durante el siglo XX. Dejó de ser pacífica y se volvió violenta. Hubieron guerras por todos lados. En América Latina, por los años 1932 y 1935, se dio un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, denominada la Guerra del Chaco. Esta se habría originado por una supuesta conflicto que tenían sobre una reserva de petróleo en ese territorio, la cual sería la única, teniendo como resultado la muerte de casi 100,000 personas. Esto fue en el Chaco, y Bolivia fue quien salió más fuerte. Mientras que Perú y Ecuador tuvieron enfrentamientos por sus territorios fronterizos. Uno de ellos ocurrió en 1941 y otro en 1995. Años más tarde, por 1969, en América Central se dieron disputas por motivos del fútbol. En esta ocasión, los protagonistas fueron El Salvador y Honduras, lo cual duró 4 días. Por el año de 1982 se da un conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Aquí se disputaba la soberanía de las Islas Malvinas. Por el lado de Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Cuba y México permanecieron en tranquilidad y en paz. A ver. Vamos a ver, no se me pasa. A ver, tengo que... No sé qué pasó. A ver, ahí está. Por años se ha definido que esta región es un continente violento. Mayrita, Caparros, a siempre ver, una recomendación para todos, a pesar que ya lo dije la semana anterior. En cada diapositiva, máximo 15 palabras. ya listo. Ok, Cuando tú presentas diapositivas así, tiendes al aburrimiento. No ya captas listo. la atención del público. Ok, Y vamos apenas en la segunda, ya me duermo. ya listo. Ok, listo. Por años se ha definido a esta región como un conflicto violento. Caparros menciona que no está de acuerdo porque nos da a conocer las cifras que se han dado durante el siglo XX, donde nos menciona que en Europa murieron 80 millones de personas. Lo ocurrido también en Asia, aproximadamente 100 millones de personas. En África se registró de 15 a 20 millones de personas en unos conflictos, y en América Latina 2 millones. Entonces, lo que él nos explica es que en los otros continentes tienen mayor personas que han fallecido en estos conflictos, y nosotros aquí en América Latina tenemos 2 millones. ¿Y por qué nos dicen que es un continente violento? Haciendo un análisis de estas cifras, es muy curioso mencionar que en América Latina podemos decir que estas guerras, estos conflictos se han dado
producto por muertes políticas o públicas. Esto es en cuanto a que se ha dado también en los diferentes países de aquí. Por los años 80 y 90, la violencia en Latinoamérica se privatizó. Esto se dio porque empresarios querían expandir sus negocios en cuanto a la explotación de los recursos naturales de cada país. Es importante también mencionar que con esto se creó una espiral de violencia que fue muy fuerte, en la cual su origen se dio en Colombia, luego se expandió a México y Venezuela. Y obviamente en otros lugares la tasa era más alta en cuanto a homicidios. Caracas, la ciudad herida. México, La Habana, estos países como Bogotá, Caracas, son ciudades en las que se retrata aquí en América. Pero a mí me ha tocado hablar sobre Caracas, la ciudad herida. En este texto, Caparrós nos relata su vivencia, que él retorna a Caracas y se encuentra con la situación de hambre, de miseria, de falta de trabajo en este país. Pero nos lleva también a analizar que cuando a nosotros nos hablan sobre Venezuela, se nos viene a la mente lo que nos han dicho los medios de comunicación, pero no nos ubicamos en el cotidiano vivir de quienes están en Venezuela. Por ejemplo, que una madre vuelve a encontrar a su hijo a los años y todo eso. Caracas fue en varias veces una ciudad la más rica en Sudamérica, en donde el dinero flotaba generado por la explotación del petróleo y era fácil de gastarlo a manos llenas. Caracas ahora es una ciudad de personas con temores, personas que vienen con el miedo de que se vaya la luz, de que no tengan los servicios básicos, de que no puedan cubrir la educación de sus hijos. Entonces, esto es lo que Caparrós nos relata en cuanto a lo que me tocó analizarlo por el continente violento y Caracas, una ciudad herida. Listo, Mayra. Bueno, no hay problema, Richard. Continúe. Eduardo, ¿sigue? El micrófono está. Para compartir pantalla, por favor. Ahí puede compartir. Listo. En la repartición de los capítulos a mí me tocó América, el continente partido, y Bogotá, la ciudad. Entonces, en América empezamos con el continente partido. El autor, Caparrós, parte desde la mal llamada conquista, que todos sabemos que fue un abuso, en el que relata una crítica a esto mismo, a la benevolencia, a lo que hemos... Parte de América siempre ha estado mal llamando conquista, colonización. En muchos países le rendían homenaje a los españoles, a todo eso. Entonces, Caparrós hace una crítica muy dura en el sentido en el que todavía seguimos siendo nosotros un país conquistable, un país, un continente colonizable, porque él llama a América, al continente, a toda América, al continente de la materia prima. El continente que sigue generando materia prima, pero que es industrializado por Europa, por Estados Unidos y por los países asiáticos. Entonces, hace una comparación de este avance que han tenido los otros países, pero que en América seguimos siendo los países de materia prima. También hace un análisis sobre la industrialización de estos países, el resurgir con la independencia, con la elaboración de productos, con el surgimiento de productos primarios. También toma como ejemplo el banano en Ecuador, y ahí nos explica con claridad que todavía en ese tiempo seguía existiendo la esclavitud,
porque cuenta con la historia de cómo la gente vive de una manera precaria, trabaja de una manera exagerada, con más de 10 horas de trabajo y su remuneración sigue siendo aún la de una esclavitud. Entonces, hace esa comparación en el hecho de que todavía seguimos siendo primer mundo, tercer mundo, se podría decir en otro lado. Otro de los puntos totales que toca es la diversificación y la comparación, ¿cómo decir?, en los salarios. Aún América sigue siendo el continente de la mano de obra. Seguimos siendo los países en los que nuestra educación sigue siendo baja, el hecho de que somos vistos como la mano de obra para los otros países. Entonces hace una comparación súper buena en el hecho de que la fuga de cerebros de América han sido exitosos en los países europeos, pero que dentro de nuestro mismo sistema siguen siendo empleados públicos. Otra de las comparaciones que la hace y que habla bastante es sobre la política, cómo la política es la que organiza, es la que distribuye o mal distribuye los recursos, la riqueza de los países dentro de América, y que sin embargo, si tuviésemos una buena cabeza dentro de nuestras naciones, no seríamos los países retrógrados que somos para los ojos para los ojos del mundo. En este mismo sentido, la industrialización en Estados Unidos y en México se han jugado trayendo las industrias automovilísticas. Incluso en Venezuela antes se ensamblaba los carros, se empezó a ensamblar carros de primer orden, que por esto de su mal gobierno dejaron. Entonces, no es que no se pueda, sino que simplemente la mala poliquetería es la que ha producido que América siga existiendo en la miseria. En la parte de Bogotá, la ciudad rescatada, hace un relato de cómo él conoció la Bogotá antigua, la Bogotá inundada por el narcotráfico, por la delincuencia, por todo esto que causó la etapa de los narcos en Colombia, y que prácticamente contagió a gran parte de los países cercanos como Ecuador y algunos más. Cuenta él que cuando él conoció Bogotá, conoció una Bogotá hundida en la delincuencia, una Bogotá no habitable, una Bogotá no apta para las familias, pero con la aparición de este personaje que se llama Antanas Mockus, que fue un candidato salido de la parte educativa, de la parte catedrática, y que tenía otro sentido de la política. Era un catedrático que se volvía político, impulsado por un partido llamado los no políticos, que al momento de coger fama y ganar la alcaldía de Bogotá, empezó a apostarle a la educación, a tratar de no privatizar la educación, de que la educación pública no sea de tan baja calidad, a invertirle a las zonas verdes, a tratar de que los delincuentes conozcan los libros, de que la única manera en que podrían salir de la ignorancia y de los vicios era conociendo los libros. Y es como empezó a crear áreas verdes, volvió a traer los festivales musicales, empezó a crear estas campañas de bailoterapia, estas campañas de áreas recreacionales, y empezó a convertir a la Bogotá en la Bogotá que ahora, bueno, en mi parte también conocí Bogotá algunas veces, y es otro mundo. Empezó a crear los ciclopaseos. Bogotá tiene una frase de que para salir de Bogotá está a 1 hora de Bogotá, porque hay demasiados vehículos, hay demasiados tráficos, no se puede disfrutar de la Bogotá turística
en un carro, sino que tienes que buscar alternativas en las cuales te permita conocer la ciudad. Y para este tipo de cosas se crearon ciclopaseos, ciclorrutas, se cerraba la ciudad por lo menos 2 horas al día para que la gente pueda transitar en bicicletas y con esto fomentar el espacio, los momentos en familia. Se volvió a traer los festivales musicales que habían huido, por cierto, en forma de decirlo, por esto de la delincuencia. Entonces, de ahí es donde sale la ciudad rescatada, porque de ser uno de los poblados inundados por la delincuencia y opacados por todo lo que conlleva eso, una buena política salida de una persona que venía de los libros hizo que hoy Bogotá sea una de las ciudades más turísticas de Sudamérica. Eso es todo. Listo, listo, Eduardo. No sé si hay alguien o algún integrante que esté en este grupo o que no haya participado. Por favor, me ayudan con el nombre. Siempre fueron 4. Listo. Salgo de aquí. Ya. No sé si hay voluntarios para la siguiente intervención. Me gustaría. Claro. Sí, ¿Qué, tenemos cómo el ser siguiente grupo. voluntarios? Sí, todos estamos listos. Nosotros, Podemos iniciar, profesor. Solo tenía que El grupo levantar de la mano. Roberto. Vamos, Gerardo Vivanco. O sea, levantar la mano a través de Zoom, pues no en sus pantallas así. A ver, con el grupo de Gerardo Vivanco, por favor, ayúdenme con el nombre Muchas de los gracias, integrantes. magíster. Somos el último grupo con mi compañera Mónica Zamora. Teníamos a otro integrante más, pero lamentablemente lo buscamos internamente en el paralelo, pero supimos que se había retirado, algo pasó. Nos quedamos solamente los dos. Entonces, a medida de las posibilidades, vamos a tratar de hacerles entender sobre la comprensión nuestra también frente a la lectura de Ñamérica que tenemos hasta el momento. Una consulta. ¿Quién era el Sí. integrante para tener presente al momento de calificar, sobre todo? Porque después de nuevo estoy preguntando qué pasó con tal alumno. Sí. Y es trabajo para Richard más que todo. Ayudemos a Richard. A ver, no sé si la compañera Mónica, por favor, Mónica, si recuerdas tú. Gracias, Gerardo. Buenas tardes, magíster. El compañero Yukilima o Yukilema, algo así. Yukilema. Sí, magíster. No se le escucha, compañera Mónica. Bueno, Está ya un poquito indispuesta de salud. Yukilema. Está con certificado médico la compañera Richard, tú tal Mónica vez Zamora. tengas el nombre. Pueden empezar ya del grupo. Richard. Perfecto. Sí, es, si no me equivoco, Yukilema Mollón José Eduardo. Ya. Gracias, Richard. No sé Pobre si me Richard. permiten, por favor, compartir la pantalla. Ya Si estoy no es hecho por bolas. Richard, perdidos ustedes y nosotros y yo. Ya, ahí creo que estamos bien. Ajá. Listo. Podemos empezar. Ya está dada la opción de compartir pantalla. Excelente. Muy bien. Mi compañera Mónica va a empezar. Quisiera anticipar, magíster, la compañera Mónica Zamora, que integra el grupo número 8 conmigo, tiene un certificado médico por una situación de su salud. Entiendo que es por COVID-19 y está haciendo su esfuerzo para cumplir con esta responsabilidad. Listo. Gracias, Gerardo. Gracias, magíster. Saludos, magíster y compañeros. Somos el grupo 8, conformado por Gerardo Vivanco y Mónica Zamora. Para entender un poco Ñamérica, hemos hecho un estudio más profundo en las redes sociales y en las páginas web de información y noticias, concluyendo que este es un intento de entender a Latinoamérica, y lo decimos así porque ya hace 50 años Eduardo Galeano escribió Con las venas abiertas de América Latina. Luego fue Carlos Puentes, específicamente en 1991, cuando escribió El espejo enterrado, lo que fue una reflexión sobre la identidad de Latinoamérica, por lo cual Martín Caparrós nos menciona que buscaba conocer qué fue lo que cambió en el continente desde hace 50 años. En entrevista
para Imer Noticias, dijo que daba vergüenza seguir repitiendo una y otra vez lo que supuestamente ya sabíamos y que pues en lo personal a él no le satisfacía. De pronto dijo que no debíamos seguir así, creyendo que América Latina era lo que 2 escritores anteriores habían dicho. Entonces fue allí que se aventuró a recorrer la región y dice, me embarqué en esta especie de propósito, dando vueltas por ella para tratar de describirla tal cual es ahora. Y se lanzó pues a esta nueva aventura para hablar de 20 países y más de 400 millones de personas que comparten una lengua, una historia, una cultura, preocupaciones y esperanzas. Pero para conocer más, mi compañero Gerardo Vivanco nos explicará la primera parte de este libro. Gerardo. Muchas gracias, Mónica, magíster, compañeros. Buenas tardes. Para entender Ñamérica es importante poderle dar una lectura, pero en realidad lo que usted mencionaba inicialmente, magíster Renato, es en todo el contexto del libro. Por partes, no solamente nos permitirá conocer todo el contexto, una parte, y eso no es suficiente. Partamos por el hecho de que Martín Caparrós, un destacado periodista argentino y escritor actualmente radicado en España, habla sobre la importancia de poder definir por qué Ñamérica. Entonces empezó a hacer ciertas comparaciones, como por ejemplo el de Hispanoamérica y América Latina. ¿Por qué no ponerle a un libro relacionado con Hispanoamérica y América Latina, precisamente? Entonces, al mencionar Hispanoamérica, le recuerda la historia de lo que tiene que ver la colonización, la invasión también de España a territorios como los nuestros, precisamente. Entonces descarta eso porque eso es parte de la historia y él quiere ver tanto la cultura y algo nuevo, lo que actualmente es el comportamiento de estas naciones. Entonces va por Latinoamérica, descarta Hispanoamérica, va por Latinoamérica precisamente por el hecho de poder analizar sobre todo el idioma, las diferentes culturas, tradiciones y lo que comparten estas naciones, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, pero se encuentra con una de estas que es precisamente Brasil, un estado completamente distinto en cuanto a su cultura, pero sobre todo en cuanto a su idioma, a sus principios como tal de poder intercalar esta comunicación, de compartir esa comunicación. Saben y reconoce que ellos hablan portugués, entonces en su libro lo descarta, tiende entonces a proponer el hecho de que se tiene que llamar su libro Ñamérica, porque en los países de esta región existimos personas en donde a través de estas naciones compartimos el mismo idioma, el idioma universal en donde únicamente se incluye la letra ñ. Entonces, a la existente América le añade la ñ precisamente para poder partir de allí. Entonces, ¿cómo empieza este recorrido? Que es una versión con 2 aspectos completamente distintos a la vez, pero que tienen sus ciertas referencias. Por ejemplo, entre crónica, pero también entre este que es un ensayo, y parte por la crónica, precisamente de hacer recorridos, por ejemplo, en Chichicastenango, que es un estado, magíster y compañeros de Centroamérica, hablamos precisamente de Guatemala, el lugar que en primera instancia, según la redacción del libro de Martín Caparrós, empieza a visitar. La comunicación la realiza en uno de sus mercados que se desarrollan los días jueves y domingos, a propósito, y que le llama la atención la forma como la gente tiene de comunicarse y que cómo desarrollan todavía el hecho de compartir este tipo de actividades que son el fuerte de esta zona, Chichicastenango de Centroamérica, de Guatemala, el comercio precisamente. Dicho sea de paso que todavía ejecutan el trueque. Empieza a comunicarse con personas que van desde los 14 años hasta precisamente los 80, 90 años de edad, magíster, con un adolescente, pero también con un adulto mayor, que inicialmente ellos dudan de que Martín Caparrós, el argentino, actualmente radicado en España, decía sea un ciudadano de aquella localidad. Lo confunden con un ciudadano norteamericano y dudan, de hecho, que hable el español. Él empieza a entender entonces, conforme va comunicándose con estas personas, que las culturas, si bien mantienen cierto modo de vivir de antaño, hay personas que van desarrollando ya a manera de irse comportando con los cambios propios que trae las nuevas generaciones. A propósito, parte por decir, por ejemplo, que sus mujeres con atuendos específicos, les comparto esta
que es una postal. Tienen ahí en Chichicastenango, lo ponía así, Magíster, para que a lo mejor no vayan a decir que estoy leyendo. Tienen allí una imagen en donde se habla de la cultura de estas personas, de las mujeres precisamente, los atuendos que son coloridos. No así los hombres precisamente, que ya están tratando de actualizarse y que de hecho en parte de su vestimenta lo aplican a jean y a otro tipo de pantalones precisamente que ya son parte de la modernidad. Empieza a entender que en cierto modo muchas personas, gran parte de la población de Chichicastenango en Guatemala, Centroamérica, hablan el idioma español, pero hay quienes todavía mantienen su idioma inicial, es un idioma completamente distinto, parecido al quichua, precisamente, que entre ellos se entienden, pero que tratan, sobre todo por los clientes, que son algunos de ellos turistas, tratan de mantener esa comunicación completamente en español. Se hace hincapié a otros recorridos que Martín Caparrós, para poder entender a esta región, le ha tomado alrededor de unos 10 años, alrededor de 10 décadas precisamente le ha tomado poder entender en un recorrido que he hecho por estos países sobre el comportamiento de estos ciudadanos, de cada uno de los residentes de estas poblaciones. Y una de las preguntas que él cita al inicio de su crónica, que posteriormente pasa a ser un ensayo de Ñamérica, es esta que la califica él precisamente como una de las preguntas tontas, entre comillas, textualmente. Parece una pregunta tonta al puntualizarse qué es Latinoamérica. Y él señala que aprendió a respetar antes que nada las preguntas tontas porque sabe que el inicio de la parte medular de algo que podría despejar dudas precisamente es plantearse esas que muchos podrían catalogarlas como preguntas tontas. Pasa precisamente a poder señalar el contexto de la historia de Latinoamérica y hace ciertos señalamientos a lo que en la escuela, por ejemplo, nos pudieron enseñar, magíster y compañeros, el tema de que quién descubrió América, por ejemplo, si fue en verdad Cristóbal Colón o a lo mejor fue Américo Vespucio, y para este último hace ciertas críticas, de hecho minimizando el hecho de que hayan calificado a América porque al parecer le atribuían directamente a Américo Vespucio su nombre, por ende, por haber descubierto esta región precisamente de América, sin desestimar el trabajo de Cristóbal Colón. No obstante, él conforme va visitando estas localidades, estas áreas, estas zonas, ya decíamos como por ejemplo Ecuador, porque acá también hizo ciertas visitas, en Perú, en Bolivia, sobre todo, pudo entender que todos estos rasgos nos conllevan a un conglomerado que es múltiple, que es distinto, pero que a la vez nos relaciona como ciudadanos de América, de esta región, precisamente. Lo que decíamos de Brasil, ¿por qué él separa esta región y hace en cierto modo una síntesis? ¿Por qué separa este país? Es decir, él hacía señalamientos de acuerdo a la investigación que ha efectuado y lo expone en su libro, es precisamente que Brasil se mantuvo exento de que puedan a lo mejor generar divisiones de sus estados, de sus comunidades, culturas y tradiciones, porque los colonizadores simplemente llegaron a la costa y se quedaron allí, por el sencillo hecho no de que eran cómodos, sino que al llegar a ese sitio se encontraron con una zona completamente intacta, nunca antes visitada por otras personas y sintieron en cierto modo hasta temor de poder profundizarse a sus vegetaciones donde ya habían las primeras comunidades, los primeros asentamientos. Solamente los colonizadores llegaron a las zonas costeras, se quedaron allí y empezaron a crear ciudades. Se fueron, dejaron estas zonas existiendo ya únicamente las zonas costeras de Brasil. ¿Qué pasó después? Cuando llegó las denominadas independencias, que sí le pasó factura, por ejemplo, a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela también, no le afectó así a Brasil. Por eso es lo que hasta el momento, hasta el siglo XXI, este estado, este país, Brasil, y eso lo reconoce Martín Caparrós en esta que es su ensayo y crónica de Ñamérica, que Brasil sigue manteniéndose como un estado sólido que ha sido resistente a esos intentos intensos de poder generar esta división, a lo mejor de poder generar cierto tipo de independencias y dividirlos en estados.
Por eso es que se mantiene como una sola cultura y que mantiene asimismo su comportamiento como tal, su tradición, pero principalmente su idioma, que es el portugués, precisamente lo que le permitió descartar a como de lugar que este sea partícipe del resto de estados de la región que integran actualmente lo que él considera su libro Ñamérica, pasa a ser otros de los precisamente recorridos por sitios. Bueno, ahí mostrábamos parte de la cultura, precisamente la lengua y la historia que representa a Brasil, así como también los atuendos que se siguen considerando actualmente. En Ñamérica, decíamos, tienen allí parte de la exposición, uno de los fragmentos extraídos de este libro para poder entender qué se gana precisamente con esta denominación que la presenta Martín Caparrós. Otra de las experiencias es, compañeros y magíster, si me da el tiempo de continuarles explicando, es que él, por ejemplo, tuvo una experiencia tan radical que de hecho comprometió en cierto modo su salud al poder visitar una parte alta de Bolivia, en donde él reconoce que siempre tuvo miedo, siempre tuvo temor de poder llegar a ese estado vecino de nuestro país, de Ecuador, en Sudamérica, precisamente parte también de la región. Le faltaba el aire y tenía cierto comportamiento inestable en su salud. No obstante, tuvo que ser radical e ir a visitar, porque de eso se trata, de llegar al territorio y poder entender el comportamiento de las personas para que en estas 10 décadas le permitan a él entender cómo se comporta esta región y por ende explicarlo a través de este ensayo y redacción. En este ensayo y en esta crónica también, lo que él señalaba en parte de, ya pasando de la crónica al ensayo, la experiencia que tuvo en México es sobre el acercamiento que tuvo con estas personas para poder entender cómo ha sido la tradición, cómo ha sido la historia de este país centroamericano, México precisamente, y en una de las revelaciones él pudo entender a una persona que no le reveló a propósito su nombre, su identidad, y por eso lo cataloga con un nombre ficticio en su libro, es que, por ejemplo, para poder desarrollar su cultura como tal, tenían que ser ciertos sacrificios propios de las personas que habitan todavía allá, porque ciertas de esas costumbres se mantienen, no así las que eran de antaño, que tenían que ser ciertos sacrificios y cosa por el estilo. Paso rápidamente a explicarles esto que también es parte no solamente de México, que hacían sacrificios, como que, por ejemplo, degollaban a niños y los arrojaban a barrancos para que trataran en su pensamiento erróneo de que eso iba a generar a lo mejor lluvias. Eso que también se dio en su cierto modo en el vecino país de Colombia, porque habla precisamente de estados violentos que más adelante se los va a tratar. Él habla de los comportamientos que con el pasar de los años se han ido dando, pero que mantienen y se mantienen en la historia. Lo que decía precisamente de Colombia es que allá, en los contactos que tuvo con las personas, le permitió conocer que uno de los personajes, Pablo Escobar, por ejemplo, que en su momento generó cierto tipo de, o puso más bien a América Latina, sus ojos sobre Colombia por este personaje que se encargaba de actividades netamente ilícitas. Hay de hecho una estatua que le han hecho ciertas personas que le idolatran y que le guardan cierto cariño como uno de los personajes icónicos de la vecina República de Colombia. Parte de su historia es porque no solamente lo catalogan a Pablo Escobar como uno de los personajes malos, sino que también como alguien que les ayudaba a estas personas en actividades, por ejemplo, de acuerdo a su condición socioeconómica, con comida, con cosas por el estilo y con dinero también. De este continente inquieto es lo que se habla de países como, por ejemplo, Venezuela, en donde en Caracas se encuentra con una realidad completamente distinta. Lo que los compañeros ya exponían, magíster, es precisamente de que él se encuentra con una realidad que sí, en cierto modo salió a la luz, pero que se mantuvo sobre todo a obscuridad total de los ojos del mundo por cómo las personas vivían, por cómo las personas tenían que lidiar con su necesidad, sobre todo de extrema condición de pobreza, y que tenían que hacer actividades incluso y de habitar en condiciones infrahumanas. Todos esos relatos los comparte él a través de esta primera parte del libro, que sobre todo la califica y haciendo cierto recuento de esto en una condición extrema en la que América Latina y esta región de América
relacionada con la condición socioeconómica y las culturas también de estos estados. Mi Listo. compañera Mónica sigue, Magíster. Ya. Gracias, Gerardo, Magíster. Bueno, si me ayuda tal vez con la primera parte. Ya. En lo que decía Gerardo en torno a Venezuela, bueno, allí se puede notar la coincidencia que hay entre los entrevistados, o sea, las personas entrevistadas por Caparrós para este libro, en el momento que se describe la necesidad que viven los venezolanos. Se nota sus anhelos, sus deseos, una vida diferente, pero también detalla la vida conformista de 3 ciudadanos. Por ejemplo, yo leía la historia de una joven que ella quería ser periodista, pero sus padres le decían que no, porque Venezuela era un lugar en donde no se podía ejercer tal carrera. Entonces ella decidió inclinarse por otra. Entonces ella se conformó con lo que su familia le decía. Allí se revela exactamente cómo es Caracas y de quién, pues en ese lugar no se puede hablar, que es de Chávez. Tal vez, no sé si algunos de los compañeros se han dado cuenta, pero en Ecuador sucede lo mismo. Cuando vamos a alguna entidad gubernamental a pedir información y nombramos que lo que está ocurriendo, la violencia, es producto de la década pasada, la gente dice, no, o sea, con Correa no te metas. Es lo mismo que pasa en Caracas. Allá hay en lugares pintados, dice Caparrós, la imagen de Chávez, y allí ya sabes que es prohibido hablar de él. Caparrós nos afirma que nosotros somos creyentes y habla acerca de que muchas cosas que se hicieron para conquistar América, se lo hizo bajo la cruz y con fe. Y afirma él que la gente allá le explicaba que en grado extremo su doctrina más útil era que debían aguantar las privaciones de este mundo, porque eso les garantizaba felicidad en el otro, y simplemente le decían que, lo cita textualmente, que no jodieran, decía, porque qué bueno era ser pobres y así ellos iban a ganar el reino de los cielos. Esa era la respuesta que la gente recibía cuando ellos se quejaban. Entonces les pedían que no se quejen. Incluso un señor comenta en la parte del libro que él fue uno de los beneficiados con uno de los hogares que daban en Venezuela, pero una intensa lluvia hizo que hubiera un deslave, arrasó con su vivienda y en estos momentos es un refugiado, pero él no puede quejarse porque él no tenía más opciones. Recibió la vivienda por parte del gobierno. Menciona a Cuba y nos hace entender que Cuba es un lugar rico donde la gente está orgullosa, la gente es pujante, habla acerca de una colonia donde después dice que se liberaron y se sintieron todavía más ricos. Esto a principios del siglo XX, cuando se lanzaron a edificar con pompa y ambición dinero del azúcar y el tabaco, pero Martín nos describe a Cuba como una ciudad detenida en el tiempo, simplemente así. La recuerda como melancólica, habla acerca de sus turistas, nos dice que La Habana ofrece su pasado, pero de allí hacia la gloria colonial simplemente quedan aquellas fortalezas, los palacios, las catedrales, habla acerca de la gloria azucarera, habla de los monumentos y avenidas, de aquellas ambiciones, y de la gloria, dice, cabaretera, menciona él, quedan los pinquis y los hoteles. La Tropicana, de la gloria revolucionaria, simplemente quedan los frescos y aquellas consignas, dice, y esa sensación de estar en un lugar que para bien o mal ya no es de este mundo. Y nos dice que pues América es el continente simplemente de la desigualdad que tiene múltiples facetas, unas más visibles que otras y unas más comunes y largamente toleradas entre hombres y mujeres, que todavía pues lamentablemente se sigue dando. Y menciona que en América tiene sus rasgos y sus condiciones propias, como nos mencionaba Gerardo, en torno a la desigualdad y la pobreza también. Nos habla acerca que durante siglos las mujeres ñamericanas, como la mayoría de las mujeres, no han podido intervenir en la escena pública. De allí yo quiero citar algo. Yo soy de la provincia de Los Ríos y acá hay 7 candidatas para alcaldes al Cantón Quevedo. Y de aquellos 7 candidatos solamente hay una mujer, porque no se permite más, no se le da el espacio. Y es lo que dice Caparrós. Las mujeres ñamericanas están pues no prohibidas, sino como restringidas a entrar en ese escenario político. Él nos habla que en 1934, cita él,
votaron las chilenas en las elecciones municipales con la oposición de los partidos de izquierda, ¿verdad? Y dice que en 1938 a esto se le sumó Uruguay, y así fueron sumándose algunos países como Colombia, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Dice que parece impensable, pero todavía tantas mujeres americanas están sin ese derecho de poder votar o de ser incluidas precisamente en elecciones, como les comentaba. Y yo creo que así como ocurre ya en esos países, en Ecuador hay muchísimos más casos. Nos habla acerca también de Buenos Aires, y él nos dice que allá encuentra barrios ricos, pero también hay varios barrios que están cerrados y los barrios medianos, aquellos que son muy pobres, nos habla. Y nos dice una frase así como muy fuerte que habla acerca de la villa de la miseria, en donde dice que son una sombra de aquella amenaza que viven miles y miles de trabajadores cada día, en la que pues su imaginario simplemente los hace soñar diferente, pero cada uno de ellos son pacientes que están ocupando en estos momentos hospitales, los manifestantes que salen a las calles, los ladrones que todos los días pues salen a delinquir y se sumergen bajo aquella de que no hay trabajo, la pobreza, ya todo eso se suma, y es igual que acá en Ecuador. Todos los días vemos en las noticias los actos violentos, niños vinculados ya con bandas delictivas. Lo mismo pasa en Buenos Aires, y nos hace la cita de que allá pues se proyecta la imagen como una fantasía para el resto del mundo. Sin embargo, no es así. Nos menciona que ya al entrar en Buenos Aires, él descubrió la pobreza, la miseria, descubrió aquellos grupos de delincuencia. Nos menciona que es completamente diferente a lo que todo el mundo nos cuenta. Y hablando ya del continente POC, que él lo menciona así, dice que América tiene una influencia política menor, una fuerza económica completamente menguada, con poco peso estratégico. Y dice pues que estos son temas decisivos de las regiones del mundo, un mundo al cual se lo mira con interés e incluso, dice él, con susto por la cultura, pues lastimosamente que está gozosamente desproporcionada. Entonces él relata que América es una región bastante olvidada, que es bastante pobre como para traer piedad y ayuda. Y ya pues finalmente habla también acerca de los puertorriqueños, y nos dicen que ellos lo que hacen es intentar tener una posición extraña, le dice él, dentro de América para ganarse un espacio y terreno. Ellos pues tratan de formarse y escaparse de la realidad que tienen todos los días, y esta al ser una isla, porque que nunca dice que fue un país, habla acerca de todo el castellano, el Estado libre asociado que tienen aquí acerca de los Estados Unidos. Así que él, en lo que estuvo recorriendo, habla acerca de Puerto Rico y dice que ellos se destacan pues por su reggaetón, y habla que esto se difundió a través de su ritmo machacón, lo denomina él, en el que dice que ayudaron a crear letras, y eso hace también que Puerto Rico sea caracterizado en otros lugares del mundo. Y finalmente nos dice ya que este libro no hubiera sido posible si la peste de la COVID-19, por la que ya estoy padeciendo, no hubiera llegado a nuestro territorio. Dice él que este libro sin duda no habría sido igual sin la pandemia. Menciona que tuvo que postergar un par de reportajes y al final tuvo que desecharlos debido a la dilatación que había, y tuvo que resignarse, pues no pudo ir a ciertos lugares que él quería. Entonces nos dice que en América no sería igual si la peste no hubiera llegado a nosotros. Y habla también un tema importantísimo que la mayoría de comunicadores que están acá también lo trataron, acerca de las vacunas, en la que él dice que las vacunas desnudó toda la angurria pequeña de las personas que habían, tanto como de subsecretarios a nivel mundial, y él dice que descubrió un caso de un intendente en donde su esposa, el primo y otras personas, también gente de la policía, gente de la iglesia, menciona él, estaban vinculados a la venta de vacunas. Entonces les tocaba pues hacer esto, y a algunos les tocaba vacunarse cuando ni siquiera les tocaba, pero como era un negociado que había,
dice que la peste demostró la utilidad y la inutilidad de algunos de los estados porque todos se peleaban por tener el poder. Gracias. Gerardo tiene las conclusiones también. Gracias, Magíster. No, para finalizar está bien. Bueno, topan puntos muy importantes, tanto Mónica como Gerardo. Gracias por sus aportes. Bueno, lo último que mencionas, Mónica, lastimosamente hay gente así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Nos toca vivir así. Vamos a dar paso al siguiente grupo, Omar Tenelanda, no sé, está levantada la mano, no sé si conforman un mismo grupo las personas que tienen las Sí. manos arriba o... Sí. A ver, entonces vamos contigo, ayúdame con los nombres. Tenelanda, no. Omar. ¿Quién más? A ver, Magíster, somos el Ya, grupo se 7. encuentra también el compañero Luis Enrique Villa. A ver, Villa, Luis Enrique. El grupo 7. Sí, somos del grupo 7. Luis Enrique Villa, Roberto Verdesoto, Wilson Troya Ya, y Pablo Vidia Calderón, pero bueno, no ha generado su reporte. bueno, Uvidia Calderón, Ajá. Pablo dijiste, ¿no? Pablo Vidia Calderón, sí. Y tú, Tenelanda Omar. 1, Tenelanda 2, Omar. 3, 4, 5. ¿Ya? Listo. Ya, chicos, tratemos de ser puntuales, por favor, para ver Sí, si alcanzamos correcto. un par de grupos más. Le comparto pantalla nada más. Listo. Güey. A ver. Bueno, dentro del análisis, como han comentado todos nuestros compañeros, el autor Martín Caparrós engloba, ¿no?, a América dentro de los 20 países que conforman América. Nos traslada directamente a los tiempos pasados, donde sin duda alguna se realiza un circuito, ¿no?, por estas ciudades, por estos países, donde va cumpliendo un solo objetivo: el entender qué es lo que se busca dentro de América, el por qué y cómo es. Es por ello que nos induce a tener un recorrido que nos genera incentivar varios mitos en lugares atrayentes donde se centra específicamente el autor. Es decir, que nos conlleva a imaginarnos lo que estamos viviendo. Sin duda alguna es la mejor alternativa para poder conocer la región. En esta propuesta evidenciamos, ¿no?, cómo es la participación de los diferentes países que comparten este mismo idioma, que comparten las culturas, tradiciones, en algo inédito, y como es para el mundo estas particularidades. Este libro hace notar que